Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de abril del 2024. ¿Cómo está, licenciada Elizabeth Duque? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es el tercer y último encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular Derecho Penal para Profesionales. Bueno, de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Hoy vamos a hablar un poquito de la pena, la teoría de la pena, su funcionamiento y algunas especificaciones propias contenidas en el Código Penal. En cuanto a la teoría de la pena, es un concepto clave en el sistema de justicia penal universal. Esta teoría pues se refiere a la justificación y el propósito detrás de la imposición de una pena a un criminal, después de haber sido juzgado y declarado culpable de un delito. Esto es muy importante porque la pena solamente se activa o se genera cuando efectivamente la persona es declarada penalmente responsable de sus actos, culpado o condenado. Si bien es cierto, puede estar privado de la libertad, esa privación pues se computa en el momento de hacerle el ejecútese de la pena y se toma el tiempo que ha estado detenido. Pero como tal empieza a operar la pena y los principios como tal de la misma una vez ha sido declarada su responsabilidad penal o su culpabilidad. ¿Ok? En términos generales, la teoría de la pena se basa en la idea que la imposición de una pena debe tener un propósito y que dicho propósito debe ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. Hay varias teorías diferentes sobre el funcionamiento de la pena y estas teorías pues se han desarrollado a lo largo de la historia de la justicia penal. Una de las teorías pues más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría pues también suele ser defendida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y de justa compensación. Otra teoría importante pues es la teoría de la prevención. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo de prevenir futuros delitos. Esta teoría pues también se divide en dos principales subteorías, la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere en todo caso a que la imposición de una pena envía un mensaje pues a toda la sociedad de que el delito no será tolerado y que se castigará. Y la prevención especial, por su lado, pues intenta reformar al delincuente individualmente con el objetivo de prevenir la comisión de futuros delitos por parte del criminal. Entonces, prevención y represión. Finalmente, pues la teoría de la restauración, también, pues otra forma de esas teorías de la pena, se enfoca en restaurar las relaciones dañadas entre el criminal y la víctima y la propia sociedad. Se cree que pues la pena debe ser impuesta con esta finalidad y no solo para castigar al delincuente. Esta teoría pues también tiene en cuenta las necesidades y los derechos de las víctimas del delito. Inclusive fue una forma parte, como se pudiera decir, de la justicia restaurativa, es un proceso de sanación entre víctima y victimario. Lógicamente que para llegar a ese proceso de sanación, la víctima pues tiene que estar consciente y bueno, a perdonar. Muchas de las personas, y lógico, pues de las víctimas no llegan a este punto. Por eso, o sea, es una teoría que trata de reparar el daño, pero bajo esos procesos de sanación y pues bueno, es bastante discutible y es compleja a la hora de aplicar, ¿no? Cada teoría de la pena tiene implicaciones pues diferentes para el sistema de justicia penal y cada una pues presenta sus ventajas y desventajas según el caso en cuestión. La teoría elegida de la pena pues afectará la forma en que se diseña y se aplica una pena criminal y cómo la sociedad en general ve y juzga el sistema judicial en su conjunto. ¿Es importante la pena? Sí, es importante la pena. De hecho, pues bueno, o sea, es una forma de ese castigo, se pudiera decir, o es la consecuencia de haber cometido un hecho delictivo, que las penas, las más gravosas son las corporales en Venezuela, sí, y son las privativas de libertad y que se cumplen en los recintos carcelarios. Lo que se busca que en esos recintos carcelarios, pues la persona que cometió ese hecho delictivo, el criminal, el delincuente, el transgresor a nivel sociológico y criminológico, como se denomina, la persona que efectiva cometió un hecho punible, pues trate o salga con otra visión,
con el propósito firme de no volver a delinquir, de cambiar su forma de ser, de su vida, de su comportamiento, que inclusive dentro del recinto carcelario pues incorpore habilidades que no tenía y que estas habilidades pues las materialice y las exteriorice en el momento que pueda salir en libertad y las ponga pues en práctica, ¿no? Labores como o habilidades como panadería, herramientas, mecánica, bueno, tantas cosas que se dan dentro de los recintos carcelarios y que efectivamente son buenas, inclusive a nivel de estudio. A nivel de estudio, pues las personas que están detenidas siguen estudiando en la universidad y demás, pero todo tiene pues que tener voluntad, ¿no? Inclusive todas estas tareas pues le ayudan en el momento de redimir la pena, ¿no? Que eso es otra forma de ver la pena, o sea, que hay formas de redención de la pena siempre y cuando pues esa persona cumpla con ciertos requisitos dentro de la institución carcelaria y tenga pues una buena conducta, ¿no? La teoría de la pena, bueno, en líneas generales, su característica más importante y es tradicional del derecho penal, pues forma parte dentro de esas teorías absolutas, como ya dije, la teoría absoluta de la retribución, la teoría relativa, que tiene una utilidad social, prevención general y prevención especial, que la prevención general pues intimida a los individuos a fin de que no cometan hechos delictivos, la prevención general inclusive se puede subdividir en negativa y positiva. La negativa pues busca inhibir a los individuos a través de la intimidación de la pena. La prevención general positiva pues es la afirmación del derecho del Estado social y democrático del derecho. En esta prevención especial o individual pues la pena influye directamente sobre la manera individual o sobre la gente de manera individual. La prevención especial positiva o ideológica, como lo veía Ferry, su función es una pena reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente. Y igual pues forma parte del tratamiento penitenciario porque es muy importante la aplicación de esas políticas públicas y más del sistema penitenciario pues para que esa persona que en algún momento delinquió pues tenga otra forma de ver el mundo y que tenga el firme propósito de no cometer hechos punibles de la misma naturaleza o de menor naturaleza o de mayor gravedad. La prevención especial negativa o neutralizante que mantiene pues alejado al delincuente, o sea, lo tiene como bloqueado mediante el internamiento asegurativo tendente pues a hacer neutralización. La teoría de la pena pues es un tema controversial en el mundo jurídico, diferentes países la aplican a su manera, sin embargo el fin pues prácticamente es el mismo, o sea, buscar una prevención y a la vez una represión. Es una rama de la criminología, pues que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen y evolución y aplicación actual de las sanciones penales, en este caso más penas, porque recuerden que a nivel en Venezuela, en jurisdicción especial o en jurisdicción de adolescentes, ahí no podemos hablar de penas, sino hablamos de sanciones, sanciones. No se le aplican a los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal y que son declarados penalmente responsables de penas, sino se le aplican son sanciones. El origen de la teoría de la pena pues se remonta al derecho romano y ha sido desarrollado a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas y se basaban en el castigo físico. En la Ilustración, en cambio, se buscó una justificación pues más racional de la pena que se fundamentaba en la prevención del delito y en la reeducación del delincuente. En la actualidad, pues la teoría de la pena se centra en la retribución del delito, la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. En este sentido, pues se ha establecido la pena no solo tiene una función punitiva, sino también una función resocializadora. Para poder entender pues, la aplicación actual de la teoría de la pena, es pues, importante distinguir todas estas corrientes que se han desarrollado a lo largo de la instauración de la pena y bueno, en tiempos remotos, ¿no? Por un lado están las teorías absolutas que defienden la pena que debe ser retributiva y proporcionada al daño causado por el delito. En cambio, las teorías relativas que buscan principalmente la prevención del delito y la reducción del delincuente. Yo parto que tiene que tener pues de las dos, una mixtura, porque si bien es cierto, tiene que ser impuesta proporcional al hecho delictivo, pues también debe buscar una función resocializadora, reeducadora, o sea, que la persona que cometió el hecho delictivo efectivamente no lo vuelva a hacer, que esté consciente, que internalice el hecho, que sienta inclusive empatía por esa persona a la que agredió, o sea, o a la que ofendió, a la víctima como tal.
Entonces, debe tener pues parte de las dos. O sea, que busque esa forma de que efectivamente, bueno, está detenido producto de la comisión de un hecho delictivo, pero también pues tiene que se busque esa reeducación, esa inserción a la sociedad pues de manera armónica y pacífica de esa persona que infringió la ley, ¿no? Y en este caso pues la ley penal. Hoy en día la mayoría pues, de los sistemas jurídicos occidentales se basan en las teorías relativas de la pena, por ejemplo la justicia restaurativa que busca efectivamente pues, la reparación del daño causado por el delito y la restauración de las relaciones entre víctima y delincuente. Pues ha ganado pues bastante terreno últimamente en la sociedad y en el mundo. Ahora bien, vamos a revisar lo que forma parte del Código Penal en las teorías de las penas. Y empezamos con el artículo 9. En el artículo 9, bueno, 8 específicamente, del Código Penal, que es la norma sustantiva penal venezolana por excelencia, divide las penas principalmente en corporales y no corporales. Recuerden que el Código Penal nuestro data del 2005, es el vigente hasta este momento. No ha habido una reforma últimamente sobre el Código Penal y este es el vigente. Recuerden también que como producto de que la sociedad avanza y a medida que avanza, pues también avanzan los delitos o la criminalidad, pues se han incorporado leyes especiales penales que aplican o adecúan hechos a tipos penales. Si bien es cierto, pues como el grueso de los delitos está contenido en la norma sustantiva penal por excelencia, llámese el Código Penal venezolano, también es cierto que existen esas leyes especiales penales con tipos penales diversos o al día. Entonces, muchas veces pues se aplica por el principio de especialidad los delitos que están tipificados en esas leyes especiales penales, ¿no? Sin menoscabo de los delitos pues que están en el Código Penal, pero lógicamente que su incorporación pues puede favorecer inclusive al delincuente y que pues también está una forma más adecuada de ese hecho, de esa situación a ese tipo penal. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las penas, pues sí, aquí en el Código Penal está la parte general o la parte básica de la división de las penas y como ya indiqué, pues penas corporales y penas no corporales. Las penas corporales se denominan así porque son restrictivas de la libertad, privan de la libertad a la persona y pues lógicamente pues, se pueden distinguir de presidio, de prisión, de arresto. Aquí me habla de relegación a colonia penal, sin embargo, pues eso ya no es muy aplicable hoy en día, ¿no? Expulsión del espacio físico, más que todo presión y presidio, ¿no? Inclusive, pues a nivel de multas también. Pero las más, o sea, las que son latentes y las que se aplican de manera general y en continuo, pues presidio y prisión. Las no corporales, pues sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, interdicción civil, inhabilitación política, inhabilitación para ejercer alguna profesión, destitución del empleo, suspensión del mismo, multa, caución de no ofender o dañar, amonestación y demás, pago de las costas procesales, que se podría decir que estas son penas accesorias de la pena principal, ¿no? Las penas, pues en general también se dividen en eso, principales y accesorias. Son principales las que la ley aplica directamente al castigo del delito y son accesorias las que la ley trae como adherentes a la principal necesaria o accidentalmente. Son penas accesorias las de presidio, la intervención civil durante el tiempo de la pena, la inhabilitación política, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo. Y son penas accesorias de la prisión, pues la inhabilitación política, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena terminada esta. Para aplicar la pena, pues lógicamente que también hay que establecer lo que es las agravantes y las atenuantes, ¿no? La aplicación de la pena se inicia o su parte jurídica o su base jurídica está en el artículo 37 del Código Penal y me indica que cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. También pues ahí establece cómo se reduce, cómo no, cuál es el aumento y la disminución. Pero para que lo puedan visualizar, esos dos términos son, por decir, homicidio. No estoy diciendo que este sea la pena, sino ejemplo.
El homicidio tiene una pena, supongamos, de 5 a 10 años. El límite inferior es 5 años, el límite superior es 10. Esos son los dos límites, uno inferior y uno superior. Cuando se va a aplicar la pena, o se toma el límite inferior, o se toma el superior, o se toma el término medio. ¿Cuál es el término medio? La suma de 5 más 10. 5 más 10, 15. La mitad de 15 son 7,6. 7 años y 6 meses. Ese es el límite medio. Eso es lo que el juez muchas veces toma ese término medio para imponer la pena, o puede tomar también el término inferior, o puede tomar el término superior. Eso va a depender del caso particular, de las atenuantes y de las agravantes en el momento de la aplicación de la pena, inclusive del concurso ideal o concurso real de delitos. O sea, va a depender de muchos factores y que de cada caso es muy particular. En cuanto a la conmutación de la pena, pues también va a depender de las actuaciones o de las actividades que realice el detenido dentro de su recinto carcelario. La responsabilidad penal y las circunstancias que atenúan o agravan, pues bueno, como principio general, la ignorancia de la ley no excusa de ningún delito o falta. Y eso también lo contempla el artículo 60 del Código Penal. Del 60 en adelante, pues forma parte de lo que hablamos en derecho penal general. Y bueno, esta materia es una mistura de las causas de justificación y de las causas de culpabilidad, que forman parte pues de la teoría del delito, ¿no? Y recuerden que el delito, pues para que se dé el delito debe tener todos los elementos positivos. ¿Cuáles son los elementos positivos? La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, pues para llegar a la pena. ¿Cuáles serían en todo caso las circunstancias atenuantes? Estas están contempladas en el artículo 74 del Código Penal y se consideran circunstancias atenuantes, por ejemplo, ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 años cuando cometió el delito, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no se vea de la gravedad de la aplicación del artículo 67, que son de las causas que mencioné, y cualquier otra circunstancia de igual entidad que el juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Esa cualquier otra circunstancia es muy potestativo del juez. O sea, el código aquí pues le da esa posibilidad al juez de que valore, de que pondere la situación y que con base a una resolución motivada pues indique por qué le atenuaría la pena, por qué le va a rebajar. O sea, pero por eso me está diciendo cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Es algo muy subjetivo, pero lógicamente esa subjetividad tiene que ser motivada. Si el juez no motiva por qué atenuó la pena, pues lógicamente esto puede ser motivo de un recurso, y en el momento del recurso, pues lógicamente pueden declarar la nulidad o pueden reponer la causa al Estado nuevamente de dictar sentencia. Bueno, tantas cosas que pueden pasar en el momento de emitir un recurso o de interponer un recurso como producto de una interpretación de una norma, de una ley o de la aplicación de una norma o de una ley. ¿Ok? Las circunstancias agravantes están en el artículo 77 del Código Penal y me dice que son circunstancias agravantes, entre otras, ejecutarlo con alevosía, ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa, cometerlo por medio de inundación, veneno, explosión, varamiento de nave, avería, etcétera, aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios para su ejecución, obrar con premeditación conocida, emplear astucia, fraude o disfraz, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añaden pues, los efectos propios del delito, abusar de la superioridad del sexo, obrar con abuso de confianza. Bueno, son 20 las formas de agravar la pena. Pero para agravar y atenuar la pena, pues como ya indiqué y reitero, hay que establecer el caso particular. Y es muy importante desde el inicio del proceso, pues la individualización de las conductas o de los comportamientos. En el momento que se comete un hecho delictivo, lo primero que hacen los funcionarios o los órganos de seguridad del Estado es elaborar el acta policial. En esa acta policial deben individualizar cada conducta. Si son varios los involucrados en la comisión de ese hecho delictivo, pues, o sea, ¿cuál fue el grado de participación de cada uno?
Y eso es lo que va a permitir, luego que se verifique todo ese proceso penal y que efectivamente se llegue a una sentencia de condena, pues la forma inclusive de imponer la pena con base al grado de participación en el delito. Entonces, son circunstancias muy precisas, son circunstancias muy también muy particulares y que pues bueno, cada caso es diferente y por eso hay que ponderar cada situación atendiendo a esas características propias del ser y eso es lo que se aplica o la llamada justicia y equidad. Se le da a cada quien lo suyo, pero se le da a cada quien lo suyo conforme a las particularidades propias del ser, que eso es equidad. Y eso es proporcionalidad en el momento de la incorporación o la aplicación de una pena. Entonces, con esto, pues ya concluimos la clase. Ya aquí me quedan pocos minutos. Tengo otra clase en 10 minutos. Se me puede cerrar ya el aula. Ya con esto, pues concluiríamos. Ya vimos lo de la pena, los delitos. De la teoría del delito. Siempre les he dicho a ustedes que profundicen todos estos aspectos importantes y más aún esta materia, que es Derecho Penal para Profesionales, que es una mixtura entre el Derecho Penal General y el Derecho Penal Especial. Y que dentro de la parte del Derecho Penal Especial, pues bueno, recuerden también, antes que se me olvide, los delitos contra la cosa pública, estos delitos contra la cosa pública van determinados por la cualidad especial de la persona que comete el hecho delictivo. O sea, siempre son funcionarios públicos los que pueden cometer los delitos pues contra la cosa pública, como peculado, deben tener esta característica. Recuerden cuando también analizamos los delitos que el sujeto activo puede ser indiferente o puede ser calificado con una cualidad específica. En este caso, los delitos contra la cosa pública son de sujeto activo calificado por esa cualidad que deben tener las personas que son funcionarios. Igualmente, si bien es cierto, establece el Código Penal esos delitos contra la cosa pública, pues recuerden que también existe una ley contra la corrupción y que en el momento que algún funcionario cometa un hecho delictivo, pues casi siempre, o en la mayoría de los casos, lo que se le aplica hoy en día es la ley contra la corrupción, por ser una ley penal especial, una ley especial penal. ¿Ok? Bueno, espero verlos en los próximos trimestres. ¿Alguna pregunta? Si la licenciada Elizabeth, que está conectada. Sí, me oye, doctora. Sí, sí, la escucho. ¿Me oye? Sí, 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 la escucho. Bueno, al, es en relación en realidad al trabajo que usted nos encomienda en la unidad 4. Me parece que así como que un resumen crítico, nosotros, digamos, analizar lo que es las penas, los delitos, la corrupción de los funcionarios, pues como que algo así como temerario, porque el resumen crítico se basa sobre eso, ¿no? Sobre nosotros hacer opinión personal sobre esta obra del código, sobre la ley de la corrupción. Entonces, no sé si será que nosotros hacemos un trabajo sobre, porque está en realidad, no está nada complicado, todo está en el código, está muy claro, y entonces no será que nosotros más bien como que analizamos los títulos y haremos un comentario personal sin caer en un resumen crítico, que es otra, como algo muy profundo, no sé. Ajá, no, doctora, o sea, los resúmenes Doctora, de críticos repente son, estoy así como confundida. no, no, los resúmenes críticos son bueno, igual disertaciones, pues lógicamente en este caso escritas con procesos de reflexión. O sea, no es transcripción de artículos. Supongamos, usted busca el artículo 80 que habla de la tentativa de los delitos y supongamos, sí, delito frustrado y delito tentado. Bueno, o sea, usted como estudiante de derecho considera que para que un delito tentado, las circunstancias tienen que el delincuente coloque en su modo de proceder todas las actuaciones, pero que no se dé conforme a un acto no previsto por él. O sea, es una forma de pensar. O supongamos el homicidio simple, el que intencionalmente da muerte a otra persona. O sea, ajá, ¿usted qué piensa del homicidio intencional simple? Y encuadra en ese tipo penal cualquier persona, lógicamente, porque me dice el que.
cuando hablamos de el qué, pues cualquier persona puede cometer un homicidio. ¿Usted considera que para que sea intencional solamente basta, o sea, el camino delictual, que recorra el camino delictual? O sea, o sea, que yo lo que quiero es que piensen, que, o sea, cuál, o sea, incorporen, no necesariamente que hablen mal, por decir, del homicidio, sino, bueno, es su forma de pensar y se respeta. No debe tener miedo, doctora, a expresar sus ideas. O sea, para eso está estudiando derecho. O sea, exprese sus ideas conforme a lo que considere de ese resumen crítico y más, no sé, no me acuerdo ahorita del tema, sí me imagino que es sí, peculado, cosa pública. O sea, pues bueno, haga esa conexión, revise la ley contra la corrupción, revise la ley, el Código Penal, que es la base sustantiva por excelencia, haga su análisis, cotejen de diferentes normas, o sea, piense, yo lo que busco es autenticidad y originalidad, no que agarren y hagan un trabajo monográfico, que busquen, copien y peguen y me digan lo mismo que ha dicho millones de personas y que es algo que ya sabemos. El peculado es esto, la prevaricación es esta, la colusión es esta, o sea, eso ya lo sabemos. Yo lo que quiero es que piensen, que, o sea, ajá, el peculado se puede dar de esa manera o se puede dar de otra forma distinta. Es necesario que tenga cualidad el sujeto activo, que no tenga cualidad. Es necesario, lógicamente, que porque si no, peculado no sería peculado. Entonces, es eso, doctor. O sea, lo pueden hacer. Lo que yo no quiero es que ustedes agarren, por decir, el artículo 83 o el 80 o el que sea de lo que va a ser el trabajo y que me lo transcriban. O sea, porque yo ya para eso está el Código Penal. Para eso está el Código Penal. No necesitan transcribir el artículo. O sea, más bien referencienlo, sí. Ah, bueno, el artículo 80 habla de la tentativa y de la frustración del delito. Mi opinión, o considero, o estimo que está bien elaborado, que, bueno, que reúne todos los requisitos para ser considerado un delito frustrado, o tentado, cosas así. ¿Ok? Y que pues lógicamente no tenga plagio, porque en el momento que pues se pase por los ojos Perfecto, de muchas plagio, pues yo voy a verificar si fue extraído de otro libro, de otra literatura. ¿Sí me expliqué? no se preocupe. Muchas gracias. Y aclarada las dos. Muchas gracias. Que tenga una bendita tarde. Igualmente, doctora. Gracias y cuídese mucho. Hasta luego.